Existen momentos y años fundamentales que seguro que en programas de Mi Tierra Televisión se han lanzado desde la tribuna de la historia, que de alguna manera son quicio. Hay un antes, hay un después, hay un inicio, hay un final a partir de él. Uno de estos años es el de 1959, igual que el de 1492, igual que puede ser el de 1808, etc. ¿Por qué 1959 es fundamental, no ya en la historia de la economía, sino sencillamente en la historia de España? Pues porque cambia radical y absolutamente el modelo de la economía española, con unos resultados tan espectaculares como los que ustedes pueden ver en el gráfico que creo que puede acompañar perfectamente a esa exposición. Hasta el año de 1959, la economía española estaba basada en un modelo, desde que en 1820 comienza a arrancar la revolución industrial entre nosotros, en un modelo, vuelvo a repetir, que ha sido calificado de modelo castizo, porque dura nada menos que la friolera de prácticamente 140 años. Ese modelo estaba basado en, en primer lugar, un sistema proteccionista que nos aislaba del comercio internacional. El comercio internacional se consideraba que podía alterar y podía molestar a la agricultura, podía molestar a la industria española, podía molestar a actividades de los servicios, y por lo tanto nosotros teníamos que ser una especie de muralla china que creada alrededor nuestro para, detrás de ella, poder vivir y poder desarrollar la revolución industrial. Esta tesis primera iba acompañada de otra tesis, la de, bueno, es necesario que los tipos de interés sean bajos y para eso no hay que admitir ninguna autoridad monetaria fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto, nos desligamos del patrón oro, nosotros pasamos a tener una moneda que vivía como una especie de guerrillero, la peseta aislada de cualquier otra moneda, etc. La tercera de las medidas era, tenemos que tener un sistema tributario que moleste poco al conjunto de la población. Y ese molestar poco al conjunto de la población es que paguen las cosas, no las personas, y por otra parte, bueno, en caso de que se necesite un poco más de dinero, es necesario que el consumo sea el que pague y que no tengamos muchas más complicaciones. Este sistema tributario comenzó en el año 1845, la peseta comenzó en 1869, el proteccionismo comenzó desde el primer momento, en 1820, y por otra parte,
Bueno, los empresarios son los que aciertan normalmente en el proceso económico. No, normalmente los empresarios se pueden equivocar muchas veces y por lo tanto el Estado tiene que cambiar, sustraer actividad de parte de los empresarios para de esta manera hacer que el desarrollo económico español sea más fuerte. Todo esto empezó sobre todo a partir del año 1907 con Maura y ese avance del intervencionismo y después, no ya del intervencionismo, sino de las estratificaciones, pasaron a ser fundamentales en el conjunto de nuestra economía. Y por otra parte, bueno, hay que hacer medidas sociales, y medidas sociales numerosas. Tenemos que conseguir más ratificaciones que nadie de la Oficina Internacional de Trabajo, de los acuerdos que allí se adopten, etc. Tenemos que ir en vanguardia en este sentido. Palabras que continuamente se escuchan muchas veces por parte de los políticos. Y esto comenzó a partir de una manera clarísima, a partir del año 1903, con la creación del Instituto de Reformas Sociales. Todo esto se puso en marcha y al ponerse en marcha originó un sistema que, como ven ustedes en el cuadro que les he señalado, desarrollaba con una lentitud extraordinaria la economía española. Por eso se produce el cambio de 1959. ¿Qué significó ese cambio de 1959? Pues fundamentalmente alterar radicalmente todas estas decisiones previas que se habían tomado en el conjunto de la economía española. En primer término, frente al proteccionismo, la apertura. Esa apertura comienza inmediatamente a partir de 1959 con la aprobación de un nuevo sistema arancelario, y un sistema arancelario, un sistema protector, para ser derribado, porque entramos en el llamado GATT, el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, que estabilizaba ese sistema tributario, arancelario, y que hacía que la protección en adelante fuese cada vez más limitada. Pero además de esto, en el año 62 llamamos a la puerta de la Comunidad Económica Europea, las negociaciones comenzaron y el acuerdo preferencial que firma Ullastres, o elabora Ullastres, en el año de 1970, ese acuerdo preferencial ya nos abre las puertas de Europa y después ya la culminación va a ser a partir del año de 1977 el inicio de las conversaciones decididas con ese mundo comunitario que van a terminar en el año de 1985. En 1 de marzo de 1986 empezaremos ya a actuar como un socio más de ese mundo comunitario y actuar ya dentro de una comunidad económica, hoy Unión Europea, cada vez más amplia, y donde no hay barreras arancelarias en el interior de la misma, y además la tarifa arancelaria frente al exterior es una tarifa arancelaria común para todos los países y prácticamente casi nula para los artículos industriales y exclusivamente proteccionista para la agricultura, teniendo en cuenta que la agricultura acaba significando muy poco para ese conjunto de la Unión Europea, alrededor del 2 o el 3% del conjunto del Producto Interior Bruto de esa región. Además de esta apertura, que es el primer cambio, y es un cambio revolucionario, porque es del aislamiento, de la búsqueda de la autarquía, como decía en el año de 1965 la Segunda República Perpiña-Grau, que era lo que mantenía firme a la política económica española, eso, el integrarnos dentro del sistema económico internacional. En este momento, el índice de apertura de la economía española es uno de los más altos, lo disputamos el número 1 ya con Canadá, a veces con algún otro país de los importantes. En el conjunto, pues somos uno de los países más abiertos que existen en este momento hacia todas las operaciones de movimientos de capitales, movimientos de personas, movimientos de mercancías, problemas de los servicios, etc. Y tratamos de continuar en ese sendero. La ronda de Doha lo demuestra. Segundo cambio. El segundo cambio fue alterar fundamentalmente eso de que la peseta fuese algo desconectado de lo que ocurre en el mundo internacional. La primera medida fue en el propio año 1959, nuestro ingreso en el Fondo Monetario Internacional. Eso significaba que la peseta se vinculaba con el patrón oro-dólar en aquel momento.
60 pesetas un dólar, teníamos que mantener esa cotización por encima de todo, y por otra parte teníamos que mantener el dólar, se cambiaba por una cantidad fija de oro. ¿Todo esto hasta cuándo dura? Dura hasta que el presidente Nixon suspende la relación oro-dólar y muy pronto nosotros entramos dentro de otra combinación diferente. Esa combinación va a ser la del sistema monetario europeo, y del sistema monetario europeo nosotros vamos a pasar a la zona del euro. Nosotros no tenemos para nuestra moneda, que es el euro, y es una moneda común a todo un conjunto muy amplio de países, nosotros no tenemos autoridad para decidir los tipos de interés, nosotros no tenemos autoridad para decidir el tipo de cambio. Aquella vinculación que existía exclusivamente con problemas españoles de la peseta ha desaparecido para siempre, y por lo tanto es una autoridad monetaria exterior la que dicta las normas sobre la política que desde el punto de vista cambiario y desde el punto de vista monetario tiene España. Estamos sujetos a esa disciplina, en este caso del Banco Central Europeo, por otra parte complementos que todavía quedan en el Fondo Monetario Internacional, etc. Hemos dejado de ser, por lo tanto, independientes en ese sentido. Aquella peseta guerrillera ha pasado a mejor vida desde el año de 1998. En el año 1998 firmamos los papeles por los cuales se constituía la eurozona, y a partir de ahí, desde el año 1999, estamos en la zona del euro, que es una cosa totalmente diferente de la que teníamos anteriormente. ¿Qué otro cambio se originó? Otro cambio verdaderamente fundamental. Ese otro cambio fundamental es el que se refiere al sistema tributario. Nosotros teníamos un sistema tributario por el que pagaban las cosas, pagaban las fincas, pagaban las fábricas, pagaban las casas, pagaban un hecho concreto que pudiese existir y que pudiese tener y generar renta. Era un impuesto de tipo real. Claro, tratar de seguir el avance en el rendimiento de estos sistemas, fue un sistema que empezó en el Ducado de Milán a partir de comienzos del siglo XVIII, luego pasó a Francia con los revolucionarios franceses para que nadie pudiese investigar a las personas y que ese sistema fueran las cosas, las fincas, los molinos, las fábricas, las que pagasen, y eso pasa a España en el año de 1845. Es un sistema muy petrificado, un sistema que avanza con una lentitud extraordinaria, y sobre todo es un sistema muy regresivo, porque sí, esas fincas, etcétera, acaban pagando, pero acaban pagando con el tiempo, porque saber la renta de las fincas es una operación fiscal tremendamente complicada. Por eso se decidía un año lo que se tenía que pagar, y eso era lo mismo que se tenía que pagar, funcionase bien la finca, funcionase mal la finca, etcétera. Pero como el conjunto del gasto público aumentaba, se decidió que eso tenía que ser complementado por impuestos sobre el consumo, impuestos sobre el gasto. ¿Qué ocurre a una persona pobre? Que gasta toda su renta. ¿Qué ocurre con una persona rica? Que gasta solo parte de su renta y el resto lo ahorra. Por eso, los impuestos sobre el consumo gravan toda la renta de los pobres y dejan de gravar renta de los ricos. ¿Qué otro sistema alternativo existía? El sistema, que era el sistema de tipo latino, había nacido en Milán, había pasado a Francia, había pasado a España. Ese sistema de tipo latino que existía entre nosotros tenía una alternativa, el anglosajón, germano, etcétera, de impuestos sobre las personas. Son las personas las que deben contribuir. Una persona rica tiene que pagar mucho más que una persona pobre. Es más, una persona pobre no tiene por qué pagar nada. Una persona rica tiene que pagar muchísimo más en su renta, y sobre todo los tramos superiores de la renta, que por los tramos inferiores de la renta. Eso es lo que se llama la progresividad tributaria. ¿Y eso para qué sirve? Para distribuir la renta. Y además es un sistema mucho más ágil, recauda con muchísima más comodidad, y todo eso pues estaba pendiente. Este sistema estuvo siendo defendido continuamente por un hacendista español, Enrique Fuentes Quintana,
ya prácticamente casi se puso en marcha en tiempo del ministro Monreal, la crisis económica lo frenó y en el año de 1977, con el Pacto de la Moncloa, se acuerda poner en marcha este sistema tributario. El ministro de Hacienda es Fernández Ordóñez, el cerebro de esta reforma es Enrique Fuentes Quintana, y todo eso va a culminar en esa reforma de 1977-78 que hace que nosotros tengamos un sistema personal, normal, habitual en los países más desarrollados y que, por otra parte, sirve para distribuir mejor la renta. Porque hay que tener en cuenta, los niveles de bienestar vienen determinados, por supuesto, por la cuantía de la renta que tienen las personas, pero también por la distribución de la renta. Si toda la renta se acumula en unas pocas personas, el malestar de aquellas personas que no reciben renta es muy alto. Por eso, la equidistribución sirve para aumentar la satisfacción colectiva. Y aquí que en estos momentos, ha empeorado la distribución de la renta desde el año 2004 hasta la actualidad. Es curioso. Pero, aún así, nosotros tenemos una distribución de la renta muy parecida a la francesa. Tenemos una distribución de la renta más igualitaria que la italiana o la británica, y no digamos que la norteamericana. Tenemos una distribución de la renta menos igualitaria que la alemana o que la sueca. Estamos en una situación normal europea, y eso también es una contribución a la normalidad económica que, por otra parte, era necesario para que funcionase bien una economía. ¿Cuál es otro punto de apoyo? El otro punto de apoyo fue darse cuenta que la economía de mercado es una economía extraordinariamente eficaz, que cuando aparece la intervención, esa intervención normalmente asigna más los recursos, hace que complicaciones surjan por todas partes. Una de las complicaciones, ojo, al aumentar la intervención, es siempre la corrupción, y por lo tanto empieza a existir, sobre todo en el año 1959, y se aceleró a partir del año de 1996, la política de desregulación, por una parte, eliminar trabas administrativas, y reprivatización, volver a manos privadas empresas que estaban en manos del sector público. Casi todas, o buena parte de las grandes empresas españolas, pues estaban en manos del sector público. Cuando uno vemos, por ejemplo, Repsol YPF, que es una gran empresa española, privada, ¿y qué era esto al principio? Pues era la viejísima empresa nacional Calvo Sotelo, que se convierte en la empresa nacional de hidrocarburos, que tiene por otra parte un complemento que se llama Hispanol, todas del sector público. Ahora recientemente se ha hablado mucho de Endesa, la empresa nacional de electricidad, ya su nombre lo indica, era una empresa pública que estaba en manos del sector público para resolver problemas de estrangulamientos en el sector eléctrico y que ha pasado a manos privadas, como todos sabemos, etcétera. Todo esto hace que la desregulación y la reprivatización hayan surgido entre nosotros, y eso ha aumentado el espíritu empresarial, ha hecho que empresas extranjeras, empresas españolas estén actuando continuamente dentro de nosotros, y también que empresas españolas hayan salido más allá de las fronteras nacionales, y todo eso ha contribuido a que el empresario, que es un factor escaso en toda economía y que era un factor muy escaso en la economía española, haya irrumpido con una fuerza grande, y a través de multitud de índices lo que estamos viendo continuamente es que el empresario se ha convertido en un factor importante de cambio dentro del conjunto de nuestra economía. Pero claro, todo esto que les estoy señalando tenía en la otra etapa una contrapartida, y esa contrapartida era la que estaba vinculada con la política social. Era una política social aparentemente muy progresiva. Firmábamos multitud de acuerdos con la Organización Internacional de Trabajo. Todo esto, como los mecanismos de distribución de la renta eran malos y sin embargo aparentábamos que hacíamos muchas cosas, pues había creado una atmósfera de tensión social enorme. Esa atmósfera de tensión social venía determinada porque un obrero veía, bien, sí, se toman muchas medidas que me van a proteger y me van a ayudar en grado considerable. Una persona de escasa renta consideraba que, sí,
hay medidas socialmente aparentemente muy progresivas, pero he aquí que yo no percibo eso, y percibo que hay ricos muy ricos y que hay pobres muy pobres simultáneamente, y en abundancia enorme los pobres muy pobres, y en una cifra muy reducida de ricos concentran la mayor parte de las rentas, de la propiedad, etc. Eso produce irritación social. Y como las medidas jurídicas daban la impresión de que no servían para nada, surgió una tentación grande a seguir utopías sociales. Vamos a derribar los muros de este sistema porque hay que cambiar el sistema capitalista de una manera radical, etcétera, etcétera. Todo esto fue un hecho que convivía continuamente con la vida española y la sociedad española. Y esto frenaba la inversión. Cuando hay tensión social, estos estudios que han hecho los economistas, el primero de ellos fue uno que hizo Flores de Lemus, muy bien hecho, allá en la etapa de la Restauración, se demuestra que cuando hay tensión social, la inversión disminuye. Y si disminuye la inversión, pues la actividad económica se frena por sí misma. Había que eliminar esto. ¿Cuándo se termina de eliminar? Pues se termina de eliminar también en esta etapa, con precisamente los pactos de la Moncloa. El pacto de la Moncloa constituyó una especie de acuerdo general que trajo hasta ahora mismo la paz social entre nosotros de una manera considerable. Por una parte, ¿a qué accede los grupos, llamemos así, progresistas, de izquierdas o como queramos llamarlo? Acceden a frenar la presión para aumentar los salarios por encima de todo, la presión para intervenir y controlar fábricas, etcétera, etcétera. Todo eso se suprime. ¿Qué hace el mundo, llamaríamos conservador, de la derecha, etcétera? Aceptar la reforma tributaria y con la reforma tributaria vincular a esa reforma tributaria el sistema de seguridad social y de atenciones sociales, de prestaciones sociales, por ejemplo, el sistema relacionado con la salud, el Sistema Nacional de Salud, etcétera. Toda esa combinación, ese aceptar los unos y los otros, ¿qué ha producido? La paz social. En España observamos que en este momento mantienen posturas de hay que cambiar el sistema. No, hay que mejorar esto o lo demás allá, tanto comisiones obreras como la Unión General de Trabajadores, como las organizaciones sindicales de cualquier otro tipo. No hay ya esa tensión tremenda de cambiarlo todo y cambiarlo por la vía de la agitación, la vía del cambio, la vía de la revolución. Todo eso desaparece y, claro, automáticamente los frenos que existían a la inversión en la situación anterior han desaparecido para siempre. Todo esto ha sido una operación muy complicada que se pudo hacer fundamentalmente como consecuencia, uno, de aumentar el nivel intelectual, científico, relacionado con la economía de los asesores de los políticos españoles. Cuando vemos, bueno, cómo eran los asesores de la Restauración o los asesores de la Segunda República, etcétera, pues escalofría sencillamente. Era un puro desastre aquello. En ese sentido, fue fundamental la creación de las facultades de ciencias económicas, el crear más economistas, el que hubiera más expertos en estas cuestiones. Eso fue una cosa fundamental. Pero también el que estas personas, estos economistas, estos expertos, saliesen a la plazuela. Esto es, pasasen a dar conferencias, escribir artículos, hacer ponencias, dar clases, estar dispuestos a participar en debates, en congresos, para crear una cultura ciudadana que hiciese que un impuesto sobre el consumo se considerase como algo que era peligroso, que considerasen que mantener la estabilidad de los precios fuese una cosa buena, considerase que especular de una manera absurda alrededor de creer que eso podía ser compatible con subidas de tipos de interés, etcétera, pues fuese algo ridículo, etcétera, etcétera. Que todo eso penetrase en la población fue fundamental. Y la coordinación de todo esto es lo que de pronto produce
esa conmoción tremenda que ahí en esta emisión que se ha hecho en Mi Tierra Televisión, se ha tratado de aclararles a ustedes, sobre todo con este gráfico. Hay dos Españas. Piensen ustedes que este gráfico lo he terminado en el año 2001 porque la fuente exacta de las cifras termina en el 2001 porque tienen que ser dólares homogéneos. Sin eso, pues no es posible ver absolutamente nada. Pero aproximadamente siguen ustedes la tendencia hasta el año 2007 que se observa en la línea esa final. Y ven ustedes que, bueno, desde 1959 hasta el año 2007, o sea, aproximadamente en 47, 48, 46 años, en 40 y tantos años, pues hemos prácticamente multiplicado por 6 a 7 el conjunto del Producto Interior Bruto por habitante. Y que en cambio, desde 1820 hasta el año de 1959, que es un periodo de, como ven ustedes, de aproximadamente 140 años. Pues en 140 años se multiplica escasamente por 3. Y en cambio se multiplica, eso que se había multiplicado por 3, se multiplica por 6 a 7 en 40 y tantos años. Por lo tanto, se ha conseguido un fruto extraordinario. Y ese fruto extraordinario va, por otra parte, relacionado con nuestra convergencia. Desde que estalla la Revolución Industrial, a comienzos del siglo XIX, lo que pretende la economía española es, bueno, tener unas condiciones de vida análogas a las de las otras potencias con las que había convivido en términos de igualdad política, de igualdad de presión, etcétera, a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII. Éramos una gran potencia y esa gran potencia también tenía una buena base económica, una base que nos hacía iguales a ellos. Desde entonces se pierde. Y es ahora cuando hemos conseguido, como consecuencia de ese cambio, pasar a ser también uno más de ese grupo. Bueno, por motivos políticos no estamos en el grupo de los 8, tenemos ya más renta global que Canadá, tenemos una renta por habitante total, igual a la que tiene Italia en este momento, que está en el grupo de los 8, por lo tanto, tenemos una situación de convergencia. Hemos entrado en el grupo de los ricos y lo que tenemos que hacer es que eso que se ha conseguido gracias a una buena política económica, de pronto no se nos venga abajo. Porque, cuidado, y esto es la frase con la que quiero terminar esta intervención mía, es absolutamente preciso no creer que las cosas marchan por sí mismas. Una buena política económica, si es seguida por una mala política económica, puede derribar las torres más altas. Pensemos en lo ocurrido, por ejemplo, en la República Argentina. En el año de 1942, uno de los grandes economistas del mundo señalaba cuáles iban a ser los economistas señeros en el año de 1960. Estaba Estados Unidos, estaba forzosamente Alemania, estaba forzosamente Japón, estaba forzosamente el conjunto de Centro Europa, Inglaterra, y estaba, por supuesto, Argentina. Hoy Argentina tiene una renta minúscula porque a partir de entonces se dedicó a practicar una pésima política económica. Una política económica derriba o una política económica acertada acaba incrementando el bienestar y el desarrollo de cualquier país. Y eso es todo, y me alegro mucho haber tenido esta ocasión de algo que tengo siempre muy presente y que yo he estudiado bastante para que eso esté bien coordinado en el conjunto de la economía española dentro del proceso de su desarrollo, que es el tema de la economía canaria, que tiene unas singularidades regionales especiales y que es preciso conservar y mantener, porque el ritmo de Canarias dentro del ámbito atlántico es también fundamental y realmente esencial para el conjunto de la economía española. Nada más, muchas gracias.